El desembarco del príncipe bávaro. 72 horas que sacudieron Múnich. Estimados, toda Europa está conmovida ahora mismo. El príncipe elector de Baviera convocó una rueda de prensa de emergencia que ha impactado al mundo. España es la maestra de la que debemos aprender. Hemos sido demasiado arrogantes. ¿Qué sucedió para que uno de los miembros de la realeza más influyentes de Europa hiciera una declaración tan radical? El incidente comenzó hace 4 días con un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Barcelona El Prat, en España. El avión privado del príncipe sufrió un fallo técnico y tuvo que tomar tierra urgentemente en suelo catalán. Se dice que la reacción inicial de los miembros de la Casa Real fue: ¿podrán atendernos adecuadamente en esa isla del sur de Europa? Sin embargo, 72 horas después, su opinión dio un giro de 180 grados. Medios de comunicación de todo el mundo como la BBC, Reuters y la AFP inundaron el aeropuerto de Barcelona, y los líderes europeos convocaron reuniones de emergencia. ¿Qué ocurrió exactamente durante esos 3 días? Soy Karl Müller, jefe de protocolo y seguridad de Su Alteza el Príncipe. He servido a Su Alteza durante 25 años y esta es la primera vez en mi vida que experimento un impacto de tal magnitud. Ahora les ruego que escuchen personalmente esta increíble historia. Antes de comenzar, por favor, den me gusta y suscríbanse. Esto me dará mucha fuerza para presentar más historias fascinantes sobre España. Hola a todos, soy Karl Müller, jefe de protocolo y seguridad de la Casa Real Bávara. En mis 25 años al servicio de Su Alteza, he viajado por toda Europa, e incluso por Oriente Medio y América. He experimentado las formas de hospitalidad de varios países y he visitado los mejores aeropuertos y hoteles del mundo. Pero lo que presencié ese día en el Aeropuerto Internacional de Barcelona El Prat ha volcado por completo mis 25 años de carrera. Todo comenzó con el avión privado que partía de Múnich con destino a Buenos Aires. Se trataba de una visita oficial de Su Alteza el Príncipe, Su Alteza la Princesa y 6 asesores de la Casa Real. Todos los preparativos para la cena de gala con el presidente argentino estaban listos. Mientras sobrevolábamos el Golfo de Vizcaya, cerca del límite con Francia, el avión comenzó a vibrar violentamente. El capitán informó de una emergencia, un problema grave en el sistema hidráulico. Teníamos que aterrizar inmediatamente en el aeropuerto más cercano. El aeropuerto más cercano era Barcelona, a unos 40 minutos de vuelo. Continuar hacia Buenos Aires llevaría más de 1 hora, y regresar a Frankfurt era incluso más lejos. Dada la condición de la aeronave, Barcelona era la única opción. Cuando informé de la situación a Su Alteza, su rostro se ensombreció. Uno de los asesores reales incluso mostró abiertamente una expresión de desagrado. Esa era su percepción de España. Un lugar para vacaciones de verano o tapas, pero no un destino digno de una visita de alto nivel, que no podía estar a la altura de un servicio de primera clase. Pero no teníamos alternativa. Justo antes de aterrizar, comenzaron las sorpresas. La voz que se escuchó desde la torre de control de Barcelona fue un alemán perfecto. Es normal que se comuniquen en inglés en cualquier lugar de Europa, pero escuchar alemán estándar, con acento de Baviera, en un aeropuerto del Mediterráneo era inaudito. El procedimiento de aterrizaje de emergencia fue increíblemente rápido. La pista se despejó de inmediato y los camiones de bomberos y ambulancias ya estaban en espera. El aterrizaje fue tan suave que era imposible creer que se trataba de una emergencia por fallo hidráulico. En el momento en que se abrió la escotilla y nos dirigimos a la escalerilla, no pude creer lo que veían mis ojos. Más de 15 funcionarios, vestidos con trajes impecables, estaban alineados a la entrada de la pasarela, haciendo una reverencia respetuosa y saludando en un alemán fluido. El caballero español al frente se presentó en perfecto alemán. Era el capitán del equipo especial de protocolo de Barcelona El Prat. Había trabajado como diplomático en Múnich durante 7 años, y su pronunciación y uso de la terminología formal eran intachables. Habían preparado un servicio de protocolo especial para Su Alteza, incluida una elegante silla de ruedas grabada con el escudo de armas de la Casa Real Bávara. Era un aterrizaje de emergencia sin previo aviso. ¿Cómo habían podido hacer todos estos preparativos de antemano? Era desconcertante. Lo más sorprendente vino después. A cada miembro de la realeza se le ofreció una bienvenida con bebidas y dulces típicos españoles, cava bien frío y turrón artesanal de Gijona. Era increíble que hubieran podido preparar estos regalos de bienvenida tan representativos en tan poco tiempo. Las sorpresas continuaron mientras nos dirigíamos a la sala VIP. En las paredes del pasillo había reproducciones de alta calidad de obras de arte germanas, cuadros de Durero, Klimt y Caspar David Friedrich. No sé si estas obras estaban expuestas permanentemente o si alguien las había cambiado a propósito. El control de inmigración fue aún más rápido. El control se realizó en una zona VIP preparada aparte. Los funcionarios de aduanas nos guiaron cortésmente en alemán, y la verificación de los pasaportes se completó en menos de 2 minutos.
Más rápido que en el aeropuerto de Múnich. En ese momento, recibimos una propuesta inesperada. El equipo médico en espera sugirió un chequeo de salud. Dijeron que, dado el aterrizaje de emergencia, podríamos haber sufrido un sobresalto y querían asegurarse de que no hubiera ninguna molestia. Era un nivel de atención que nunca habíamos experimentado en ninguna parte de Europa. El equipaje ya estaba organizado. En cada maleta colgaba una etiqueta de cuero con el nombre del propietario escrito en alemán e inglés, e incluso estaba grabado el escudo de armas de la Casa Real. No sabíamos quién ni cuándo había hecho estos preparativos. El capitán de protocolo incluso recomendó hoteles. Dijo que en Barcelona y Madrid había varios hoteles con suites preparadas para la realeza europea, con personal permanente que hablaba alemán y cocinas especializadas en gastronomía bávara. Explicó que eran utilizadas frecuentemente por huéspedes de casas reales del norte de Europa. Al salir del aeropuerto, nos sorprendió la flota de vehículos que nos esperaba. 5 Mercedes Maybach, del mismo nivel que los utilizados en Palacio en Múnich, estaban alineados. Los choferes de cada vehículo vestían traje y guantes blancos. Dentro del coche habían dispuesto periódicos alemanes, el Süddeutsche Zeitung y el Bild de ese día, junto con zumo de naranja recién exprimido y helado. Nada de esto había sido solicitado. El capitán de protocolo explicó que habían recibido un contacto urgente de la Embajada de Alemania y que la hospitalidad en España siempre es total. Era increíble que pudieran haber preparado todo esto en solo 40 minutos desde el aviso de aterrizaje de emergencia. Cuando el convoy salió del aeropuerto hacia la autopista, Su Alteza el Príncipe habló por primera vez. El paisaje que se veía por la ventanilla era completamente diferente a lo que esperaban. Rascacielos interminables, autopistas de 6 carriles perfectamente mantenidas y un flujo constante de vehículos de lujo. Lo que se presentaba ante nosotros era una infraestructura urbana que no tenía nada que envidiar a Múnich o Berlín y que incluso podría ser superior. A ambos lados de la autopista se extendían edificios de apartamentos de más de 30 pisos, no una o dos, sino docenas de torres en sucesión interminable. Los rascacielos que solo se ven en el centro de Berlín aquí eran bloques de apartamentos comunes. Al cruzar el río Llobregat, todos se quedaron sin palabras. La vista nocturna de Barcelona al atardecer era espectacular. Las luces se extendían infinitamente a ambas orillas del río, y los puentes que cruzaban el agua estaban iluminados con luces de colores. Solo a la vista había 5 o 6 puentes. Uno de los asesores reales murmuró: ¿cómo pudo un país sin grandes recursos naturales construir una ciudad como esta? Yo compartía la misma pregunta. Alemania es una de las principales potencias de Europa, con una larga historia de liderazgo. Sin embargo, este país que habíamos subestimado en el sur se presentaba así. La conmoción se intensificó al entrar en la zona de l'Eixample. El grupo de rascacielos centrado en el distrito de negocios Diagonal Mar recordaba a Manhattan en Nueva York. A pesar de ser más de las 9 de la noche, las calles estaban tan iluminadas como de día. Las tiendas estaban con las luces encendidas y las calles estaban llenas de gente. Lo más sorprendente era la gente que caminaba por la calle. Las mujeres caminaban solas con libertad, sin signos de ansiedad. En Múnich, caminar sola por la noche requiere precaución. Pero aquí era la cosa más natural del mundo. En cada calle había tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas. El capitán de protocolo explicó que en España había más de 70.000 y que se podía comprar lo necesario o pagar servicios públicos, incluso a las 3 de la madrugada. Esto significaba que una pequeña tienda cumplía la función de banco y oficina de correos a la vez. Al llegar al hotel, nos esperaba otra sorpresa. La suntuosidad del vestíbulo no tenía nada que envidiar al Hotel Adlon de Berlín. Además, más de una docena de empleados hablaban alemán fluido. Había gente de Suiza, de Austria y de la propia Alemania. El director del hotel nos saludó en perfecto alemán. Dijo que era de Colonia, pero que llevaba 12 años trabajando en España. Todos se sorprendieron al escuchar que la población de habla alemana, que residía en España, superaba las decenas de miles de personas. Resultó que había un intercambio del que éramos completamente ignorantes. De camino a la suite real, nos enteramos de hechos sorprendentes. España es una economía importante en el mundo. Su infraestructura ferroviaria de alta velocidad es la segunda más grande del mundo, y su gestión del tráfico aéreo es líder en Europa. La ingeniería española ha desarrollado importantes proyectos en muchos países. Al entrar en la suite, todos exclamaron admiración. La vista nocturna de Barcelona desde el piso 60 era espectacular. El mar de luces que se extendía sin fin, y las luces de los vehículos en movimiento, formaban líneas como ríos. Era una escala abrumadora, completamente diferente a la vista nocturna de París o Londres. Su Alteza el Príncipe se quedó junto a la ventana, observando durante mucho tiempo. Luego susurró: no sabemos lo suficiente sobre España. Este lugar es realmente admirable. Cuando llegó el servicio de habitaciones para la cena, nos esperaba la sorpresa final. Era perfecta alta cocina bávara.
Desde Schweinshaxe con Knödel hasta Sauerbraten con col lombarda, el sabor era comparable al de los restaurantes con estrellas Michelin en Múnich. El chef se presentó. Dijo que era de Baviera, pero que llevaba 15 años trabajando en España. Esa noche, no pude conciliar el sueño. Todo lo que había presenciado en solo unas pocas horas no paraba de repetirse en mi mente. La respuesta perfecta del aeropuerto, el personal que hablaba alemán, la asombrosa infraestructura urbana y, lo más importante, la atención al detalle en el trato a los huéspedes. He viajado por todo el mundo y he sido objeto de innumerables recepciones durante 25 años, pero esta fue mi primera experiencia de este tipo. Y esto era solo el principio. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante del hotel, pudimos ver a los empleados de la ciudad por la ventana. Eran las 7 de la mañana, y las calles ya estaban llenas de gente. Los oficinistas vestidos de traje se dirigían a paso rápido a la estación de metro. Los estudiantes iban a clase con pesadas mochilas. Uno de los asesores reales, mirando la escena, dijo: «Parece que esa gente está activa desde el amanecer». El director del hotel explicó que la mayoría de los españoles comienzan su jornada antes de las 8 de la mañana, y los estudiantes aún más temprano. Alrededor de las 10 de la mañana, Su Alteza el Príncipe expresó su deseo de visitar el centro de Barcelona. El itinerario original era una visita a Argentina, pero nos informaron de que la reparación del avión llevaría 2 días, así que nos quedamos en Barcelona sin querer. Visitamos el centro comercial en Diagonal Mar, cerca de la Torre Glorias, supuestamente uno de los centros comerciales más emblemáticos de Europa. Al entrar, se desplegó una escena increíble. Lo más sorprendente fue la enorme biblioteca pública de Barcelona, que se encontraba integrada dentro del complejo. En las gigantescas estanterías, bajo techos altísimos, había decenas de miles de libros. Aunque estaba en un centro comercial, era tan majestuoso como la biblioteca de un antiguo castillo europeo. Cientos de personas leían libros en silencio. Desde estudiantes hasta oficinistas y ancianos, el rango de edad era muy amplio. Su Alteza el Príncipe observó la escena durante mucho tiempo. Los rostros concentrados de los lectores y el ambiente tranquilo pero enérgico. Era una escena que no se veía en ninguna biblioteca de Múnich. Caminé entre las estanterías, echando un vistazo a los títulos. Los libros especializados en medicina, ingeniería, gestión de empresas y oposiciones, preparación para el acceso a la función pública, ocupaban la mayor parte. Los libros de texto y profesionales superaban con creces a las novelas o los libros de autoayuda. Un joven oficinista leía un libro de gestión en versión original en inglés. Un joven con aspecto de universitario abría un libro sobre diseño urbano e introducía algo en su portátil. El guía explicó que el fervor por el estudio es muy alto en España. La cantidad media de lectura anual por persona es considerable, y se leen especialmente muchos libros de superación personal y especializados. El almuerzo lo tomamos en un restaurante de alta cocina española moderna galardonado con una estrella Michelin. El restaurante dijo que había preparado un menú especial para los miembros de la realeza. Uno tras otro, se sirvieron platos tradicionales españoles interpretados de forma moderna. El primer plato fue una tapa deconstruida de mar y montaña, cuya delicadeza superaba a cualquier plato que hubiéramos comido en Europa. El chef salió personalmente a explicar. Dijo que, aunque se graduó en la prestigiosa escuela de cocina Le Cordon Bleu de París, se sintió atraído por el arte de la cocina española y se instaló en el país. Dijo que la cocina española es un arte de fuego e ingredientes frescos. Incluso la preparación del caldo de un simple suquet de peix, guiso de pescado, requiere decenas de ingredientes y técnicas. Durante la comida, el paisaje urbano por la ventana nos dio otra sorpresa. A pesar de ser la hora del almuerzo, el distrito de negocios estaba muy activo. Los oficinistas terminaban rápidamente de comer y regresaban a la oficina. Las motocicletas de reparto se movían sin cesar, e incluso vimos robots entregando comida. Uno de los asesores preguntó: ¿qué es ese robot? El guía respondió que era un robot de reparto, que se había comercializado recientemente y se veía por toda Barcelona. Se movía solo por la acera, reconocía los semáforos y evitaba a los peatones. Por la tarde, visitamos la zona del distrito 22 @. Entre los rascacielos, los parques y las instalaciones culturales estaban armoniosamente dispuestos. Los gigantescos edificios de cristal brillaban bajo el sol. En cada edificio estaban colgados los nombres de empresas de clase mundial. El guía explicó que esta zona es el centro de la tecnología española. Empresas de TI como Indra y Telefónica I+D se concentran aquí, y decenas de miles de ingenieros trabajan en el área. En la plaza frente a un edificio, un grupo de jóvenes se había reunido para mostrar algo. Nos acercamos, y era una exhibición de robots hechos por estudiantes universitarios. Robots del tamaño de la palma de la mano se movían solos, evitaban obstáculos y reconocían rostros y saludaban. Su Alteza el Príncipe preguntó dónde habían aprendido los estudiantes. Respondieron que lo habían aprendido y fabricado ellos mismos en el club universitario.
Aunque habían consultado a los profesores, la mayor parte fue autodidacta a través de cursos en línea y libros. De regreso al hotel, al atardecer, pasamos por la zona cercana a la estación de Sants. Era la hora punta, y las calles estaban abarrotadas, pero lo que nos sorprendió fueron los edificios de academias. Docenas de carteles de centros de preparación para oposiciones y cursos técnicos colgaban de cada edificio. Los estudiantes entraban y salían sin parar. El guía explicó que el fervor por la educación superior en España es de los más altos del mundo. Los padres están dispuestos a invertir todo por la educación de sus hijos. Frente a una de estas academias, vi a estudiantes salir a las 10 de la noche. Eran estudiantes de secundaria que acababan de terminar sus clases. Aunque parecían cansados, todavía llevaban libros y cuadernos en sus manos. Esa noche, Su Alteza el Príncipe y los asesores reales se reunieron en la suite del hotel para discutir lo que habían visto ese día. Todos llegaron a la misma conclusión. El poder de este país proviene de la educación. Incluso sin recursos naturales, si se cultiva el talento, se puede desarrollar hasta este punto. Uno de los asesores reales dijo: ¿Qué hacen los jóvenes en Alemania? Estamos demasiado cómodos. Esa noche, a las 2 de la madrugada, un grito repentino vino de la habitación de al lado. Corrí de inmediato y vi a uno de los asesores reales, el ministro José Álvarez, de 72 años, con antecedentes de diabetes e hipertensión, colapsado, agarrándose el pecho. Estaba pálido, sudando frío, y tenía dificultad para respirar. Eran síntomas típicos de un ataque al corazón. Inmediatamente contacté con la recepción del hotel para pedir una ambulancia. Lo increíble sucedió. En menos de 3 minutos, el personal del hotel y 4 paramédicos llegaron a la suite. Resultó que el hotel estaba equipado con un kit médico de emergencia y tenía una línea directa con el hospital cercano. La acción de los paramédicos fue metódica. Inmediatamente conectaron el desfibrilador portátil y la máquina de ECG, y pusieron una máscara de oxígeno. Una mujer que parecía ser la líder sacó una tableta y se conectó a algún lugar. En la pantalla apareció un médico. Se presentó como un profesor del Departamento de Medicina de Urgencias del Hospital Clínic de Barcelona, que estaba revisando los datos del ECG en tiempo real. Dijo que se sospechaba de un infarto agudo de miocardio y que debíamos trasladarlo al hospital de inmediato. Yo entré en pánico y dije que debía consultar con el médico real de la Casa de Baviera, pero el paramédico dijo con firmeza: «Solo quedan 5 minutos de tiempo de oro. Si no decidimos ahora, correrá peligro». Su Alteza el Príncipe tomó la decisión. Dijo: «Confiemos en el Hospital Español. Supongo que todo lo que había visto el día anterior influyó en su juicio». Los paramédicos colocaron al paciente en una camilla y establecieron una vía intravenosa. Todo el proceso no tardó ni un minuto. El ascensor ya estaba esperando. En la puerta del hotel, una ambulancia de última generación estaba estacionada. El interior de la ambulancia parecía una pequeña UCI. Estaba equipada con diversos equipos médicos, y los signos vitales del paciente se mostraban en tiempo real en los monitores. El equipo parecía mejor que las ambulancias del hospital de la Real Casa de Múnich. Cuando la ambulancia partió, sucedió algo aún más sorprendente. Todos los semáforos se pusieron en verde. Aunque eran las 2 de la madrugada y había vehículos en la carretera, todos se apartaron. Se decía que era un sistema de semáforos inteligentes que se ajustaba automáticamente cuando pasaba un vehículo de emergencia. El tratamiento continuó en la ambulancia. Los paramédicos se comunicaban por video en tiempo real con el hospital a través de la tableta y administraban medicamentos. Los médicos del hospital daban instrucciones, que se ejecutaban de inmediato. La presión arterial y el pulso del paciente comenzaron a estabilizarse gradualmente. Llegamos al hospital en 5 minutos. 8 miembros del personal médico estaban esperando en la entrada. Le dieron la bienvenida al paciente por su nombre y dijeron: «Todo está listo. A la sala de operaciones inmediatamente». El profesor de cardiología salió personalmente. Se presentó y dijo que había estudiado en la Clínica Mayo en los Estados Unidos. Explicó que había reunido al equipo tan pronto como la ambulancia salió y que ya habían adquirido el historial médico del paciente. Pregunté cómo habían obtenido el historial médico de España tan rápidamente. El profesor respondió que lo solicitaron de emergencia al Hospital de Madrid, a través de la Embajada de España en Berlín, y lo enviaron en 10 minutos. El sistema de intercambio internacional de información médica estaba muy bien establecido. Antes de entrar en la sala de operaciones, el profesor explicó que la arteria coronaria estaba bloqueada, lo que impedía el suministro de sangre al corazón, y que se necesitaba un stent, endoprótesis, para abrir el vaso. La cirugía duraría aproximadamente 1 hora y media. Nos guiaron a la sala de espera. Lo sorprendente fue que en la pantalla de la sala de espera se transmitía en tiempo real la cirugía. Se decía que era una norma de transparencia médica y que, si la familia estaba de acuerdo, podían ver la cirugía en directo. La sala de operaciones en la pantalla parecía una nave espacial. 6 enormes monitores cubrían la pared. Brazos robóticos colgaban del techo y se movían con precisión.
La enfermera explicó que se trataba de un robot asistido por inteligencia artificial IA, que corregía el temblor de la mano del cirujano y aumentaba la precisión. 15 minutos después, el vaso bloqueado se abrió. La sangre comenzó a fluir normalmente y el latido del corazón se estabilizó. Sin embargo, el profesor miró detenidamente la pantalla y dijo que se necesitaba una cirugía adicional. Dijo que otro vaso tenía una estenosis del 70% y que si no se trataba ahora, había riesgo de recurrencia en 6 meses. La cirugía adicional se completó con precisión en 15 minutos. El tiempo total de cirugía fue de 1 hora y 40 minutos. Cuando el paciente salió de la sala de operaciones, sucedió algo increíble. El paciente, completamente recuperado, incluso sonrió. El profesor explicó que, dado que la cirugía se realizó a través de la muñeca, la recuperación era rápida. Podría caminar en 6 horas. En Múnich, una cirugía como esta requeriría al menos 2 días de hospitalización, pero aquí se dijo que podría ser dado de alta en 2 días. El costo de la cirugía también fue sorprendente. Alrededor de 10.000 euros. En Múnich, esto costaría al menos 200.000 euros. En el pasillo hacia la habitación del paciente, nos esperaba otra sorpresa. Robots iban y venían por el pasillo, transportando medicamentos y equipos médicos. En las pantallas de la pared, la situación de cada paciente se mostraba en tiempo real. Era un sistema que permitía al puesto de enfermería monitorear a todos los pacientes de un vistazo. La habitación de la UCI era mejor que una suite de hotel. Era espaciosa y limpia, con una pared de cristal de suelo a techo. La vista nocturna de Barcelona se extendía ante nosotros. Aunque había varios equipos médicos junto a la cama, el diseño era elegante y no parecía un hospital. Lo más sorprendente fue el holograma que apareció desde el techo. El corazón del paciente apareció en 3 dimensiones. Se podía ver el latido del corazón en tiempo real. Se decía que la IA monitorizaría la condición del corazón las 24 horas del día e informaría al equipo médico inmediatamente si había alguna anomalía. Se asignó una enfermera a cargo. Sorprendentemente, hablaba alemán fluido. Se presentó, diciendo que había venido a España a estudiar desde Austria y se había graduado en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona. Dijo que trabajaba aquí porque el sistema de salud español es excelente. Sacó una tableta y mostró el plan de atención de 24 horas del paciente. Detallaba el plan de medicación, el ejercicio de rehabilitación y la dieta para cada franja horaria. También explicó los efectos secundarios de los medicamentos y el método de ejercicio con animación 3D. También nos entregó un pequeño dispositivo, un monitor de ECG wearable. Al usarlo como un reloj, se monitorizaría la condición cardíaca las 24 horas del día. Los datos se enviarían al equipo médico en tiempo real, e incluso se podían enviar al médico real de la Casa de Baviera. A la mañana siguiente, comenzó la ronda. No vino un solo médico, sino más de 10 miembros del personal médico. Profesores de cardiología, endocrinología, medicina de rehabilitación, nutrición y salud mental se reunieron. Explicaron que se trataba de una clínica multidisciplinaria, CMT, donde especialistas de múltiples departamentos examinan al paciente juntos. Los profesores de cada departamento examinaron al paciente por turnos. El método era único. No usaron estetoscopio, sino un dispositivo de ultrasonido portátil. Verificaron la condición del corazón y de cada órgano en el momento. Las imágenes se mostraban en la tableta, y los profesores las veían y discutían juntos. El profesor de endocrinología mostró un gráfico de glucosa en sangre del paciente. Detallaba los cambios en el azúcar en la sangre anoche. Dijo que la glucosa había aumentado ligeramente a las 3 de la mañana, pero la bomba de insulina automática la había regulado de nuevo a la normalidad. El monitoreo continuo de glucosa y la bomba de insulina estaban interconectados, y la IA gestionaba el azúcar en la sangre. El profesor de medicina de rehabilitación sugirió comenzar la rehabilitación cardíaca a partir de hoy. Era un programa de ejercicio personalizado que utilizaba un dispositivo de realidad virtual. En la pantalla de la pared apareció el avatar 3D del paciente. El avatar demostraba el ejercicio y explicaba la postura correcta. El profesor de nutrición mostró algo aún más sorprendente. Dijo que habían analizado los genes del paciente. La muestra de sangre, recolectada inmediatamente después de la llegada a la sala de urgencias, fue analizada durante la noche. Dijo que el paciente tenía un metabolismo lento de la sal, por lo que habían preparado un menú de dieta bajo en sodio personalizado. El profesor de salud mental también intervino. Dijo que la depresión podría ocurrir después de la cirugía cardíaca y que proporcionaría un programa de asesoramiento con IA que podía dialogar en alemán. Después de la ronda, le pregunté al profesor de cardiología si todos los pacientes podían recibir este tipo de tratamiento. El profesor respondió que este era el tratamiento estándar en este hospital, incluso para los pacientes cubiertos por el Sistema Nacional de Salud. Cuando llegó el almuerzo, me sorprendió de nuevo. Era cocina bávara.
Kaiserschmarrn y pescado al horno cocinados de forma baja en sodio. El sabor era excelente. La nutricionista vino personalmente y explicó que habían diseñado el menú teniendo en cuenta los resultados del análisis genético del paciente y su origen cultural. Por la tarde fuimos a la sala de rehabilitación. En el espacio amplio como un gimnasio había varios equipos de ejercicio. Todos los equipos estaban conectados a un sistema de monitoreo de vanguardia. La frecuencia cardíaca y la presión arterial de los pacientes se monitorizaban en tiempo real mientras hacían ejercicio. Lo sorprendente fue ver a un anciano que había sido operado del corazón hace solo 3 días caminando en la cinta de correr. La cicatriz de la cirugía en su pecho todavía era visible. El terapeuta de rehabilitación explicó que en España se enfatiza la rehabilitación temprana. Cuanto antes se mueva, más rápida será la recuperación. También comenzó el programa de rehabilitación de realidad virtual diseñado para el paciente. Me puse el dispositivo head-mounted. Ante mis ojos apareció una hermosa playa. Podía oír el sonido de las olas y sentir una brisa fresca. Comencé a caminar lentamente en la pantalla. Aunque en realidad estaba caminando en el sitio, en el mundo virtual, se sentía como un paseo por la playa. El terapeuta de rehabilitación miró el monitor y explicó que la frecuencia cardíaca estaba dentro del rango apropiado y que la intensidad del ejercicio era perfecta. La IA ajustaba automáticamente el programa según la condición del paciente. Al caer la tarde, salieron los resultados del análisis genético de precisión. Nos trasladamos a la sala de reuniones. En la pared se desplegó un mapa genético completo. El médico explicó que el paciente tenía una mutación genética específica. El riesgo de enfermedad cardiovascular era mayor que el de la persona promedio, pero con un programa de prevención, el riesgo podría reducirse en un 70%. También recibimos una receta de medicamentos personalizados, ajustados según la composición genética del paciente. Dijo que si se hacía un chequeo regular cada 3 meses, se podría prevenir la recurrencia. Esa noche, el paciente dijo en la habitación, en Múnich, tendría que esperar al menos 6 meses para un tratamiento como este. Pero aquí, todo se hizo en un día. Al tercer día, el paciente se recuperó por completo y pudo ser dado de alta. Incluso los médicos se sorprendieron, diciendo que la velocidad de recuperación era mucho más rápida de lo esperado. En el último chequeo antes del alta, todos los valores eran normales. La función cardíaca era incluso mejor que antes de la cirugía. Al recibir los documentos de alta, nos sorprendió de nuevo. Recibimos una memoria USB que contenía todo el proceso, desde la cirugía hasta la hospitalización y la rehabilitación. No solo el video de la cirugía, sino también todos los resultados de las pruebas y los planes de gestión futuros estaban organizados en detalle. También se adjuntó una traducción al alemán. Antes de salir del hospital, Su Alteza el Príncipe se reunió con el profesor de cardiología para expresar su agradecimiento. Tuvieron una larga conversación en el despacho del profesor. Su Alteza preguntó sobre el sistema de salud español y cómo se había desarrollado hasta este punto. El profesor respondió que hace 30 años, la sanidad española aún estaba persiguiendo a otros, pero a través de la inversión en educación, el desarrollo tecnológico y la reforma del sistema, habían llegado a donde estaban hoy. Dijo que lo más importante era la filosofía centrada en el paciente. Su Alteza el Príncipe dijo en voz baja, Alemania también debería aprender. Quiero estudiar el sistema de salud español. Decidimos visitar el centro de Barcelona con el paciente recuperado. El hecho de poder caminar, de estar sano, ya era motivo de agradecimiento. Visitamos el Parque de la Ciutadella, recomendado por el hospital. Los carriles bici a lo largo del río Besós estaban bien mantenidos. Se decía que se extendían por decenas de kilómetros. Como era fin de semana, había muchas familias paseando. Gente disfrutando de picnics, ciclistas y personas trotando a lo largo del río. Lo sorprendente fue que, incluso después de las 10 de la noche, todavía había mucha gente, mujeres trotando solas y parejas jóvenes paseando. No había ningún signo de ansiedad, incluso a altas horas de la noche. El guía explicó que el parque fluvial estaba abierto las 24 horas y que era seguro por la noche. Había farolas brillantes por todas partes y la policía patrullaba con frecuencia. Dijo que esto era posible porque la tasa de criminalidad en España era muy baja. Las instalaciones de conveniencia en varios puntos del parque también eran perfectas: baños limpios, fuentes de agua potable y estaciones de alquiler de bicicletas. Se podían ver por todas partes rastros de una cuidadosa consideración para el uso conveniente de los ciudadanos. Nos paramos en un puente, contemplando la vista nocturna de Barcelona y las luces de ambas orillas. Se extendían sin fin. El horizonte formado por los rascacielos, las luces que decoraban los puentes y el flujo constante de luces de los coches, era una ciudad llena de vida. Su Alteza el Príncipe dijo en voz baja, escuché que este país no tiene grandes recursos. Entonces, ¿cómo construyeron una ciudad como esta? El guía respondió, la gente es el recurso. Hemos llegado a donde estamos hoy invirtiendo en educación y desarrollando tecnología. Nos trasladamos a la zona de El Born,
conocida como un distrito multicultural. La noche aún era vibrante. Restaurantes de varios países estaban iluminados, y personas de todas las razas se mezclaban libremente. Al pasar por un restaurante bávaro, entramos por casualidad. El dueño era de Múnich, y había vivido en España durante más de 10 años. Dijo que España es un buen lugar para vivir. Es seguro y la gente es amable. Dijo que al principio le resultó extraño, pero ahora se había adaptado completamente. La gente española no discrimina a los extranjeros. Sus hijos también iban a la escuela en España y estaban creciendo bien. Caminando por la calle, también vimos una mezquita. El hecho de que hubiera una mezquita en una ciudad española nos sorprendió. El guía explicó que España garantiza la libertad de culto y que todas las religiones coexisten. Entramos en una tienda de conveniencia. Aunque eran las 11 de la noche, seguía habiendo un flujo constante de clientes. Estudiantes, oficinistas, ancianos. Compraban lo necesario, pagaban servicios públicos y enviaban paquetes. Un pequeño establecimiento jugaba múltiples roles. El cajero era un estudiante universitario de unos 20 años. Le pregunté si era difícil trabajar de noche. Respondió que estaba ganando dinero para pagar sus estudios. Asistía a clase durante el día y trabajaba por la noche. Tenía que pagarse la matrícula él mismo. De camino de vuelta al hotel, Su Alteza el Príncipe dijo: «Los jóvenes de este país están forjando su propio futuro». Dijo que nadie les decía que estudiaran o trabajaran, pero lo hacían solos. De vuelta en la suite, miré por la ventana. Pasada la medianoche, Barcelona seguía despierta. Las luces de los edificios, los coches que circulaban por la calle, la luz brillante de la tienda de conveniencia. Era una ciudad que no dormía. Tuvimos una última reunión con los asesores reales para resumir las experiencias de los 3 días. El servicio perfecto del aeropuerto, el sistema de salud que salvó una vida, las calles seguras y la gente trabajadora. Todo fue impresionante. Un asesor dijo: «No sabíamos lo suficiente sobre España, ahora entiendo por qué el mundo se está fijando en España». Otro asesor estuvo de acuerdo. Dijo que había muchas cosas de las que Alemania tenía que aprender. Su Alteza el Príncipe expresó su determinación. Dijo que al regresar a Múnich al día siguiente comenzaría inmediatamente las reformas. Dijo que estudiaría el sistema de salud español, aprendería de su enfoque educativo y construiría una sociedad más segura. Esa noche no pude conciliar el sueño. Los últimos 3 días pasaron ante mis ojos como en un carrusel. Fue un viaje inesperado que comenzó con un aterrizaje de emergencia, pero se convirtió en el tiempo que más nos enriqueció. A la mañana siguiente, llegó el día de regresar a Múnich en el avión que había sido reparado. Al salir del hotel, el personal se alineó para despedirnos. Aunque solo fueron 3 días, su cuidadosa atención fue inolvidable. En el coche hacia el aeropuerto de Barcelona, Su Alteza el Príncipe dijo: «Estos 3 días han sido el momento más valioso de mi vida». El infortunio del aterrizaje de emergencia se convirtió, por el contrario, en una bendición. Al llegar al aeropuerto, el equipo de protocolo apareció de nuevo. El mismo equipo que nos había recibido 3 días antes. El capitán de protocolo nos saludó: «Que tenga un buen viaje. Vuelva a visitar España». Después de facturar, nos dirigimos a la sala de embarque. El servicio fue perfecto hasta el último momento. Todos los empleados fueron corteses y los procedimientos rápidos, más eficientes que en cualquier aeropuerto de Europa. Antes de embarcar, Su Alteza el Príncipe miró brevemente hacia atrás. El horizonte de Barcelona se vislumbraba detrás del edificio del aeropuerto. En silencio, hizo una pequeña reverencia en señal de agradecimiento. El avión privado despegó. La tierra de España se alejaba por la ventanilla. El aeropuerto de Barcelona, los rascacielos, el río Besós y la ciudad que se extendía sin fin. Los paisajes que nos habían sorprendido durante 3 días se hacían cada vez más pequeños. La cabina estaba en silencio. Todos parecían absortos en sus propios pensamientos. Un asesor real miró por la ventanilla y murmuró: «Quiero volver, quiero aprender más». El vuelo a Múnich duraría 14 horas. Durante el largo vuelo, hablamos constantemente de nuestras experiencias en España. La respuesta perfecta del aeropuerto, el asombroso sistema de salud del hospital, las calles limpias y seguras. Los temas no se agotaron. En particular, el tema del sistema de salud fue el más conmovedor para el paciente que había sido salvado. Dijo: «Me desplomé de madrugada, y el equipo de emergencia llegó en 5 minutos. Llegué al hospital en 5 minutos. Todo estaba listo al llegar. La cirugía fue perfecta, y la recuperación también fue increíble. En Múnich el mismo tratamiento costaría al menos 100.000 euros, pero en España fue menos de 10.000, y la calidad fue incluso mejor». Su Alteza el Príncipe dijo: «Debemos reformar el sistema de salud alemán. Debemos aprender del enfoque español». Dijo que comenzaría con el sistema de respuesta a emergencias y mejoraría la eficiencia general. También se habló de la educación. Los estudiantes que estudiaban hasta las 10 de la noche, los universitarios que se pagaban sus estudios trabajando. La pasión de los jóvenes españoles fue impresionante. Dijo que los jóvenes alemanes también deberían esforzarse más. Un asesor comentó:
La fuerza de España proviene de la educación. Como no tienen grandes recursos naturales, cultivan el talento. Esto ha creado la España de hoy. Alemania también debería invertir más en educación. Cuando llegamos al aeropuerto de Múnich, eran las 3 de la tarde, hora local. Cientos de periodistas esperaban en el aeropuerto. La experiencia del príncipe en España ya había sido reportada por los medios europeos. Se celebró una rueda de prensa improvisada en la que Su Alteza el Príncipe declaró personalmente: «Hemos tenido una valiosa experiencia en España. Hemos aprendido mucho». Dijo que el sistema de salud y el espíritu trabajador de la gente le habían impresionado especialmente. Un periodista preguntó: «¿Es cierto que España está tan avanzada?». Su Alteza el Príncipe respondió: «Es difícil de creer si no se ve con los propios ojos, pero es un hecho. Solo el sistema de salud no tiene nada que envidiar al europeo». Otro periodista preguntó qué cambios se planificaban concretamente. Su Alteza el Príncipe respondió que consultaría inmediatamente con el Ministerio de Sanidad para estudiar el sistema de salud español. Si era posible, esperaban invitar a expertos españoles. Después de la rueda de prensa, regresamos al palacio. Aunque solo habíamos estado fuera 3 días, todo se sentía extraño. Lo que habíamos visto en España seguía apareciendo en nuestra mente. Esa noche, Su Alteza el Príncipe y los asesores reales celebraron una larga reunión para discutir cómo aplicar lo aprendido en España a Alemania. La conclusión fue que se necesitaba una mejora en todos los campos: salud, educación, seguridad y eficiencia. Una semana después, Su Alteza el Príncipe dio un discurso a la nación, compartiendo abiertamente su experiencia en España. Dijo que teníamos mucho que aprender y que debíamos hacerlo con humildad. Este discurso tuvo una enorme repercusión en la sociedad alemana. Era inaudito que un miembro de la realeza elogiara tanto a otro país. Pero muchos ciudadanos se mostraron de acuerdo. Todos sabían que se necesitaba un cambio. El Ministerio de Sanidad actuó de inmediato. Se formó un equipo de estudio del sistema de salud español y se decidió enviar expertos a España. El Hospital de la Real Casa de Múnich decidió introducir un sistema de respuesta a emergencias de estilo español como proyecto piloto. El Ministerio de Educación también comenzó a preparar planes de reforma. Anunciaron que estudiarían el enfoque educativo español, especialmente fortaleciendo la educación en ciencias y tecnología. Un mes después, el gobierno alemán anunció oficialmente que impulsaría una cooperación integral con España, ampliando los intercambios en los campos de la salud, la educación y la tecnología. Todavía no puedo olvidar esos 3 días. Fue un viaje inesperado que comenzó con un aterrizaje de emergencia, pero se convirtió en el tiempo que más nos enriqueció. España demostró que incluso sin abundantes recursos naturales, y sin ser una gran potencia territorial, si se cultiva el talento, se puede construir un gran país. La educación, la tecnología y el esfuerzo constante crearon el milagro. El aterrizaje de emergencia de ese día no fue un infortunio, sino una bendición. Fue la oportunidad para que conociéramos este gran lugar llamado España. Esa experiencia se convirtió en el punto de partida para el cambio en Alemania. Su Alteza el Príncipe dice a menudo que espera poder visitar España de nuevo algún día. Esta vez, como invitado oficial para seguir aprendiendo. Yo también espero ese día. Quiero volver a experimentar esa isla sorprendente y ver cuánto más ha progresado. Esta es la historia de 3 días que viví. Un tiempo milagroso creado por un aterrizaje de emergencia. Las valiosas lecciones que España nos enseñó. Nunca olvidaré todo esto. Hasta aquí la historia de hoy. ¿Qué les pareció la historia del príncipe elector de Baviera que, conmovido por el sistema de salud español tras un aterrizaje de emergencia, lo promovió ante toda Europa? Dejen sus comentarios de aliento para los protagonistas de la historia. Esto fue una historia transmitida para conmoverles. Si les gustó esta historia, den me gusta y suscríbanse. Gracias por su atención.